Bien, buenas tardes a todas y a todos. Un aplauso a ustedes. Para cada una de quienes están aquí y de los señores que nos acompañan también, les agradecemos mucho su presencia. Para nosotros es muy importante el evento que vamos a realizar el día de hoy. Además me da mucho gusto que estén todos aquí. Lo que estoy pensando es de que el lugar nos quedó pequeño. Si es sabido, nos vamos a un lugar más amplio. Todavía podemos hacerlo. ¿Nos quedamos aquí? Bueno, aunque estemos apretadas, ¿no? Bueno, me da mucho gusto que estén acompañándonos en un acto muy importante para todas nosotras, particularmente, como ustedes pueden observar, las mujeres de izquierda, y particularmente también tengo que decirlo para muchas de quienes militamos en el Partido de la Revolución Democrática, para quienes somos feministas, para quienes hemos trabajado o lo seguimos haciendo desde el Movimiento Amplio de Mujeres, desde las distintas rutas de trabajo de los movimientos progresistas de las mujeres, que muchas, aunque no se definan como feministas, todo lo que realizan es característico de las feministas. Así que todas y que nos acompañen aquí, cualquiera que sea la simpatía, su trayectoria, donde se identifiquen, finalmente todas estamos confluyendo en lo mismo. Y todas estamos confluyendo además en este evento. Y eso requiere otro aplauso. Sembradoras de futuros, así se llama. Es una memoria, fíjense nada más qué libro tan grande. Además me encanta porque la lectura es bastante fácil por la letra, que no luego criticamos que es una letra pequeña. Esta no es una letra pequeña, es una letra que la podemos leer bastante bien. Me parece que aglutina, integra la documentación, la historia, que refleja cómo se fue construyendo uno de los procesos más significativos de entre muchos que se han venido construyendo a lo largo de la historia de nuestro país, de las grandes hazañas, de las trayectorias que las mujeres mexicanas han ido poco a poco integrándose en distintas redes, en distintas uniones, en distintos espacios para organizarse y empezar a trabajar puntualmente cómo tiene que verse reflejado el ejercicio, la garantía de los derechos humanos de las mujeres, ya sean derechos civiles o políticos o económicos, sociales, culturales, inclusive los derechos medioambientales, y que hoy nos llama mucho la atención finalmente que en este libro, que está además editado por el Partido de la Revolución Democrática, particularmente desde la Secretaría de Igualdad que dirige nuestra compañera Claudia Castelo, a quien le damos las gracias a Claudia por haber dirigido este cometido, que tengo que decirlo, además forma parte de una decisión que tiene como su origen, sin demérito de lo que yo voy a decir, de una de nuestras compañeras a quien le mandamos un afectuoso saludo. La extrañamos en esta mesa, que es Anita, nuestra compañera Anita Unzueta, que no pudo acompañarnos, y yo les pido que le demos un aplauso a Ana. Pero bueno, acá está su hermana representando. Ellas vienen orgullosamente de una familia, de una de las fundadoras de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Este es un proyecto que en el 1964, se logra con un grupo de mujeres, prácticamente todas ellas, o la mayoría maestras,
que trabajan desde su propio ámbito para lograr lo que yo acabo de mencionar, que los derechos de las mujeres en los espacios en donde cada una se desenvolvía pudieran tener trascendencia hacia la búsqueda de lo que ya para entonces la Constitución establecía. Los derechos civiles, los derechos políticos de las mujeres. En esa época todavía se tuvo que transitar una decena de años más para poder lograr que la reforma al artículo 4 de la Constitución estableciera la igualdad jurídica entre mujeres y hombres y por lo tanto el mérito del trabajo que realizaron desde la enseñanza, desde los espacios de acción de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas fue muy importante. Además, el libro tiene una coautoría precisamente de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas y por supuesto tiene el cometido de que hoy lo estamos nuevamente editando, lo está nuevamente editando. Seguramente vamos a tener que pensar en otra edición. ¿Cuántos te quedan, Claudia? Bastante, suficiente. ¿Sí? ¿Cómo cuántos? No, nos quedan como ¿Sí? 2,000 ejemplares. Pero aquí todas nos vamos a llevar uno. Todas se van a llevar. Todas. Quienes estamos en esta reunión y todas y todos nos vamos a llevar un ejemplar de las sembradoras de futuros, la memoria de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Este evento tiene una parte de formalidad, de un reconocimiento importante, que es el siguiente punto, pero también después viene un conversatorio donde me voy a permitir darle voz a las señoras de lujo que tenemos acá enfrente. Todas, sin excepción de las que están acá, sin lujo ninguna de ellas, en la cara de pícara que tienes. tú de ella. Es que Selena, bueno, ella siempre nunca pierde el buen ánimo, siempre que me la encuentro nos saluda así con esa gran sonrisa, y así es como han enfrentado desde la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas los retos que seguramente ahora se nos van a mencionar cada una de ellas. La parte importante por su formalidad que inicia la presentación de nuestro libro tiene que ver con la entrega de un reconocimiento post-mortem a Francisca Reyes Castellanos, que fue la presidenta honoraria vitalicia y coautora además del libro, y por supuesto una de las constructoras de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Voy a pedirle que en esta parte de formalidad de la entrega del reconocimiento sea conducido por nuestra compañera, la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Mojica, para que pueda emprender este reconocimiento, y te paso ni más ni menos el micrófono, Beatriz. Muchas gracias, senadora. Bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes. Desde luego agradecer a nuestra compañera senadora Angélica de la Peña por permitir la presentación aquí en el Senado de este libro que se hizo en coordinación con el PRD, y agradecer enormemente a Claudia Castellum su entusiasmo y su trabajo para que esto fuera posible, esta edición. Sin más, bueno, agradecerles a todas. La verdad es que yo me siento muy contenta porque puras invitadas de lujo hay aquí: Marcela Lagarde, diputadas, senadoras, todas y cada una de ustedes. Yo voy a leer una colaboración que realizó Gerardo Unzueta para el Universal en el 2005, hablando de Paquita, la de la Merced, que es justamente el reconocimiento que haremos hoy a Francisca Reyes Castellanos. Y dice así: el próximo 10 de octubre, una mujer llamada Francisca Reyes Castellanos cumpliría 95 años. Probablemente habrá escuchado un anuncio de radio que insistentemente reclamaba: si usted conoce a una persona con las cualidades de ella, repórtela a la organización llamada Voluntariado del Trabajo de Zonas Marginadas. Se trataba de encontrar candidatas a recibir una distinción, la mención honorífica por su trabajo altruista que había entregado a Francisca el presidente Vicente Fox, probablemente sin tener antecedentes, en noviembre del 2003. Pero, ¿quién es esta mujer
que además de recibir la distinción presidencial, ha sido homenajeada también por la segunda legislatura de la Asamblea Legislativa del DF y ha sido incluida por Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, entre las hacedoras de la historia. La revista Mambo, La Merced, al hacer la introducción a la entrevista que le publica en su número mayo-junio, dice: en su semblanza se dibujan las huellas de una ardua vida de servicio y trabajo. Francisca Reyes Castellanos despertó desde temprana edad a la lucha por la dignidad de la gente. Por su parte, la semblanza que hace Erika Morales para CIMAC Semanal decide abarcar desde un principio el contenido vital de Francisca, la lucha por alcanzar la equidad entre varones y mujeres, reflejada en las metas del milenio. Es una larga batalla que muchas personas han emprendido. Un ejemplo de ello es Francisca Reyes Castellanos. 1. Ambas publicaciones se esfuerzan por hacer justicia a una mujer que, surgida de una familia campesina que batallaba por sobrevivir en la aridez de la Esperanza, Coahuila, al reseñar que, no obstante haber cursado solamente la primaria y un año de una academia comercial, logra colocarse en la Secretaría de la empresa Altos Hornos de México, en Monclova. Ahí hace sus primeras experiencias de lucha sindical y realiza la primera experiencia de lucha política proletaria al participar en las organizaciones locales del Partido Comunista Mexicano. Mas la represión patronal no se hace esperar y es expulsada de AMSA sin ninguna prestación. Aún en Monclova trabajaba al lado del profesor José Reyes Ayala en la dirección de una escuela secundaria, internándose por primera vez en los problemas de la educación. Por desgracia, un periodo de extraordinaria importancia en la vida de Francisca Reyes, que fue el de su incorporación a la acción organizada de las mujeres campesinas y de las organizaciones ejidales de la comarca lagunera, donde hubo de enfrentar la represión armada de la policía y el ejército durante el gobierno alemanista. No reciben la necesaria atención de ambos textos para explicar la trascendencia de las luchas en las que ha transcurrido la vida y se han formado las concepciones de Francisca Reyes. 2. Los años que vivió en la Ciudad de México desde 1951 representaban una nueva experiencia. No hay un solo periodo de vacío en ella, de su esfuerzo en la actividad de la Dirección Nacional del Partido Comunista. Crea organismos de base y cuando surgen los movimientos magisterial, ferrocarrilero y petrolero, ella está presente y da su contribución, en especial en el terreno de la organización femenina, participando en la formación de la Unión de Mujeres Mexicanas al lado de Mireya Huerta y Paula Medrano, y en sus desarrollos posteriores con participación de mujeres de la valía de Clementina Basols y Paula Gómez Alonso. En los años 60 y 70 fueron años en extremo difíciles para la organización femenil, que sufrió las consecuencias de las represiones contra el movimiento estudiantil y de la guerra sucia, mas la presencia de mujeres como Dolores Sotelo y Francisca Reyes permitieron su sobrevivencia. Un periodo particularmente importante comienza precisamente en el año de 1985, cuando las oficinas de la Unión son destruidas por el sismo. La decisión de mantenerla y de unirse a las luchas de las mujeres damnificadas en la destrucción del 19 de septiembre, en especial a las costureras, lanzó una nueva etapa de la Unión Nacional de Mujeres. 3. Ambos textos son muy justos en su valoración de la actividad de Francisca Reyes Castellanos. A sus 83 años, Francisca Reyes continúa trabajando a favor de las mujeres mexicanas como directora de la Guardería de Madres Trabajadoras del Comercio Ambulante de la Ciudad de México y nos hereda la lucha constante por el reconocimiento y apoyo a las trabajadoras del país, concluye CIMAC Semanal. Gracias a esa experiencia, no le resultó difícil fundar el centro escolar La Semillita en la Plaza de la Aguilita, en el barrio de La Merced, donde hoy coordina a 25 educadoras y donde agregaríamos nosotros reciben educación diariamente 250 niños entre 2 y 6 años. Por ello, ha ganado el título de Paquita, la de La Merced. En efecto, La Semillita es la culminación de la obra, verdadera obra creativa que podemos presumir con orgullo de Francisca Reyes, incansable. Ahora pugna por extender esa experiencia a lugares como Valle de Chalco y Chimalhuacán. Podríamos decir que así culmina, aunque no termina, una vida perfecta de lucha. Tal vez
su único error fue el de haber contraído matrimonio en 1952 con el autor de esta entrega. Aunque, por cierto, hijos y nietos no aceptan siquiera el posible error. Esto dijo Francisco Consueta en ese momento. Es una reseña y gracias a ello, pues más bien gracias por todo el esfuerzo que ha hecho esta familia, tanto ella, que no fue un error. Francisco Consueta también era un luchador social importante, y decirles, agradecemos la presencia y damos este reconocimiento a Francisca Reyes Castellanos por su incansable labor social a favor de las mujeres y la niñez mexicana. Se lo daremos a su hija, a María Dolores. Vean qué dice, vean qué dice. Vamos a leer. Nuevamente. Dice: reconocimiento a Francisca Reyes Castellanos por su incansable labor social en favor de las mujeres y la niñez mexicana. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la segunda parte de esta reunión, de la presentación del libro Sembradoras de Futuros. Esta parte es un conversatorio donde quienes van a intervenir lo harán por 10 minutos. Aquí voy a ser un poco estricta, normalmente soy muy flexible, pero son muchas las participantes y me parece que todas tienen que tener el mismo trato, de tal manera que 2 minutos antes, queridas compañeras, les voy a mandar una tarjetita para que vayan aterrizando. 10 minutos cada una de ustedes. Bueno, en primer lugar quiero decir que en las referencias que que fueron tomadas algunas de las publicaciones de CIMAC, que tenemos aquí a su directora general, Lucía Lagunes. Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Claro, Lucía Lagunes y CIMAC, como ustedes saben, CIMAC pues se dedica a eso, a hacer las reseñas, a hacer el periodismo del trabajo de las mujeres a lo largo y ancho del país y visibilizar los retos, los obstáculos, las buenas prácticas, todo lo que significa noticia respecto del trabajo arduo, constante, permanente que las mujeres realizan en distintos ámbitos. Y entonces las referencias justo que se acaban de tomar son de CIMAC. Gracias, Lucía. Tenemos también la presencia, el acompañamiento, además de cada uno de ustedes. Me parece que es muy importante destacar que quien hizo la presentación, ustedes lo van a ver desde que abren las primeras páginas del libro, hay una presentación del mismo por parte de Beatriz Cosío, que se encuentra acá. Beatriz, por favor, párate, eso. Hace la presentación del libro Beatriz Cosío. Gracias por acompañarnos, Betty. Y también le agradecemos el acompañamiento de nuestra compañera, la diputada Marisela Contreras. Marisela, te me escapaste. Acá está Marisela. Vamos a empezar con la primera participación. En este caso le corresponde a nuestra secretaria de Igualdad de Género del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, que es una de las gestoras para que este libro se publique, se imprima y se presente. Y seguramente que esos ejemplares seguramente llegarán pronto a otras compañeras y nos congratulamos mucho del trabajo que realizas. Claudia, tienes 10 minutos, te damos el uso de la palabra.
Muchas gracias. Pues agradezco efectivamente a todas y cada una de ustedes quienes están aquí, porque como decía la senadora de la Peña, aquí confluyen compañeras de movimientos feministas, del movimiento amplio de mujeres, militantes del PRD, compañeras que no son militantes de partidos, pero que comparten esta causa por los derechos humanos de las mujeres, compañeros precisamente que son solidarios y algunos activistas por los derechos humanos de las mujeres, a las jóvenes estudiantes que hoy nos acompañan. A todas les agradezco y a todos infinitamente esta oportunidad de poder convivir y conversar acerca de este libro. No quiero dejar pasar la oportunidad también de agradecer a la senadora Angélica de la Peña, siempre solidaria con estas iniciativas y quien es hoy nuestra anfitriona. Yo les pido también un aplauso para ella, por favor, por apoyar esta iniciativa. Agradezco también a Ana Victoria Jiménez Álvarez y a María Dolores Unzueta Reyes que hoy nos acompañen y nos cuenten de viva voz la experiencia de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Gracias también a las integrantes de la actual dirigencia de la Unión, a la profesora Margarita Zamudio, quien además de ser la presidenta de la Unión, es una queridísima compañera del Partido de la Revolución Democrática, que yo considero mi maestra en la militancia perredista allá en nuestro sufrido Ecatepec, maestra desde que yo tenía 17 años. Muchísimas gracias. De igual forma agradezco a la doctora Selene de Dios Vallejo, actual secretaria general de la Unión, por compartirnos hoy su experiencia en la Unión. Muchísimas gracias. Selene, muchas gracias. Saludo con afecto a Beatriz Cosío, activa integrante de la Comisión Nacional de Organización Provisional de la Organización Nacional Mujeres del PRD, quien efectivamente hizo una brillante presentación del libro que ustedes podrán leer y que a ver si me ayudan a que se anime a darnos unas palabras más adelante, porque es una brillante presentación del libro. Quiero decir que también doy mis más sinceras gracias a la doctora Marcela Lagarde de los Ríos por compartir y aceptar compartirnos su análisis del libro, y aprovecho para agradecer el invaluable apoyo y acompañamiento que ha brindado a la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD. Lo agradezco muchísimo, doctora Lagarde. Me parece que las mujeres del PRD nos debíamos esta reunión, y también las que no son del PRD, precisamente porque hay que hacer la revisión de un trabajo, de la obra de mujeres que desde hace más de 50 años han integrado y mantenido vivo el movimiento de mujeres que representa hoy la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, de quienes vinieron construyéndolo a lo largo de las décadas desde distintos espacios de participación hasta llegar a la propia formación de la Unión y para conservar su vigencia. Todas sabemos que difícilmente se registran o se documentan los esfuerzos de las mujeres en sus diferentes luchas y participación en los diversos momentos de la historia en favor de nuestros derechos a lo largo de la historia. Y nuestro país no es la excepción. Por ello, las autoras de este libro, Francisca Reyes Castellanos y Ana Victoria Jiménez Álvarez, decidieron realizar este meticuloso registro histórico casi cronológico de los antecedentes y esfuerzos particulares y colectivos que dieron vida a la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Sin embargo, el resultado supera por mucho sus objetivos iniciales. Si bien la Unión se funda en el año 1964 y sigue vigente hasta la fecha, podemos encontrar los antecedentes de su impulso desde mucho tiempo atrás. Como se señala en el prólogo del libro, las mujeres de la Unión fueron inspiradas en la lucha y organización de mujeres liberales, anarquistas, socialistas y comunistas mexicanas, para ser reconocidas como ciudadanas, por lo que el relato de estas mujeres encuentra su raíz desde el primer Congreso Feminista en el año de 1916, justo hace 101 años. Quizá uno de los elementos más valiosos que rescata Sembradoras de Futuros es la insistencia en la continuidad y conectividad entre los diversos movimientos de mujeres en México,
de la preocupación por la unidad de los mismos y de generar el mayor grado de influencia posible desde el espacio social, por lo que me interesa destacar los movimientos que antecedieron a la conformación de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas para dejar a las ponentes la tarea de abundar en ella. Se inicia hablando de la conformación de ligas feministas del Partido Socialista, que llevaban a cabo acciones encaminadas a la educación de los adultos, la creación de escuelas, alfabetización de mujeres campesinas, lucha contra el alcoholismo y contra la desfanatización. Posteriormente, en el cardenismo, las agrupaciones de mujeres se involucraron en la educación socialista con el objetivo de integrar a la mujer a la vida social y política. Persiguiendo ese objetivo, se da cuenta de la conformación del bloque obrero y campesino por el derecho de las mujeres a votar y ser electas en 1934. Y al año siguiente se formaría el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que llegó a tener 50,000 afiliados. También se incluye en el libro la conformación de la llamada República Feminista, en la cual se cuestionaban que los programas partidarios no incluían el programa de las mujeres, por lo cual se debía utilizar este aparato político para incluir las demandas específicas de las mujeres, causa de la que no hemos parado de trabajar aún en el siglo XXI. No obstante, me parece importante destacar, por ejemplo, la conformación de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que se conforma en 1945 y que en su segundo congreso llamó a defender los derechos económicos y políticos de las mujeres y declaraba la paz mundial como una reivindicación de las mujeres, así como la protección de la niñez en conflictos armados. Quizá una visión actualizada de la paz y la guerra convendría retomar esa causa por parte de las mujeres en la actualidad. Así pues, también insiste en el rostro marcadamente social de los diversos movimientos de las mujeres de los cuales se abrevó la Unión Nacional, mayormente conformados por mujeres obreras y campesinas en los años 30, en cuyos programas se incluía, por ejemplo, implantación del cooperativismo en las mujeres obreras y campesinas, el establecimiento del Banco Familiar Campesino en favor de las mujeres, contra los impuestos elevados que se cobran a las mujeres en estanquillos, expendios y mercados, por la rebaja en la renta de la casa habitación. En el programa de la mujer mexicana, en 1946, se establecía que la reproducción, la crianza y cuidados especiales de los hijos sean compatibles con las actividades de orden económico, científico o artístico que desempeña la mujer. Ya desde ese entonces se quería que se compartieran las obligaciones domésticas y aún seguimos trabajando por ello. Así pues, con la exigencia del sufragio para las mujeres y el derecho a ser electas, los diversos movimientos de mujeres de los que se cuenta en Sembradoras de Futuros se declaran contra el imperialismo y el fascismo, por el desarme, la prohibición de armas atómicas y el cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Niño, el respeto a las libertades democráticas, la derogación del delito de disolución social, etcétera, sin faltar la solidaridad con las huelgas ferrocarrileras de telegrafistas, electricistas, maestros, médicos y el movimiento estudiantil de 1968. Esta es el antecedente de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, del cual ha abrevado y del cual ahora el Partido de la Revolución Democrática se siente orgulloso de poder presentar esta historia a través del libro, de esta reedición, precisamente porque le damos voz a estas mujeres que siempre han mantenido una lucha ardua pero discreta, muy fuerte, muy entregada, pero muy urgente y muy necesaria, seguir dando la voz a estas mujeres, y un privilegio que hoy nos acompañen. La senadora de la Peña lo decía bien, el libro es de letras grandes porque está hecho y escrito por mujeres muy grandes. Muchas gracias a todas. Gracias, Claudia. Vamos a continuar con la participación de Ana Victoria Jiménez Álvarez, fotógrafa y coautora también del libro. Quiero presentar alguna reseña de Ana.
Ella desde 1964 se ha dedicado a distintas actividades relacionadas con la edición de libros, desde la redacción, corrección, diseño y producción editorial para diversas empresas editoriales, coordinando y asesorando publicaciones o al frente de coordinaciones o unidades editoriales de algunas dependencias. Ha participado también en la organización, promoción y participación en muestras y exposiciones colectivas de artes visuales de mujeres, tales como el Seminario sobre Arte y Mujer, o en la exposición colectiva Mujeres Artistas, Artistas Mujeres en 1984, por supuesto el evento La Fiesta de 15 años en la Escuela Nacional de Artes Plásticas del 84, La Sirena tratando de salir del círculo sin fin, Técnica Mixta, es una trayectoria relacionada con su participación como autora y editora también de narración fotográfica, como El columpio sobre el precipicio del 85, u otras en donde quiero destacar de manera particular que en este libro que hoy estamos comentando, ella integra la historia del movimiento feminista en México entre 1970 y 1990, a partir de toda esta documentación a través de imágenes fotográficas, carteles, folletos, recortes periodísticos y también ediciones de distintas épocas. Este archivo pasó a formar parte del acervo de la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana en el año 2011. Además, quiero destacar que recibió el reconocimiento al archivo feminista por el Museo de Mujeres Artistas en el año 2016. Tiene uso de la voz, si es tan amable, Ana Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias por todas sus palabras y quiero agradecer a la senadora Angélica de la Peña Gómez por haberme invitado a la presentación de este libro. Realmente es muy importante el reconocimiento de Sembradoras de Futuro de la memoria de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, y a la licenciada Claudia Castello Rebollar de la Secretaría de Igualdad de Géneros del Partido de la Revolución Democrática por la reedición del libro Sembradoras de Futuro, así como a todas las que colaboraron en presentaciones y en la supervisión general de la edición. Francisca Reyes, Panchita, me invitó un día a que escribiéramos la memoria de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. En aquel momento no existía ningún libro sobre la Unión y para ella era importante escribir la memoria de la organización. Lo mismo para mí, porque tenía mucha documentación que en realidad era como el momento exacto en el que se podía utilizar esa documentación para emplearla en un libro. La idea era exactamente esa, la memoria, recordar a todas y cada una de las compañeras que antes y después de la fundación de la Unión compartieron la idea de crear una agrupación que reuniera a todas las militantes, a todas las dirigentes de organizaciones de mujeres. Sabemos que en las asociaciones muchísimas personas aportan su esfuerzo, su inspiración, su sabiduría, y que no siempre se corresponde con los recuerdos y las memorias de las asociaciones. Se trataba también de seguir los pasos de la institución sobre cómo se iba a organizar, es decir, la convocatoria y todos los elementos que iba a tener, y de cómo funcionaría, es decir, la redacción y creación del programa y los estatutos. Para empezar la historia de la Unión, hicimos una enorme lista de las participantes para luego entrevistarlas. No puedo dejar de pensar en lo emocionante que fue esa etapa, ir una, dos o más veces a sus casas, ver la documentación que tenían, hablar con ellas. Muchas tenían recuerdos amables sobre su militancia, muchas más solo recordaban alguna que otra anécdota, alguna parte de esa historia que al final de cuentas, en conjunto, confluía en la historia general de la Unión. Para mí significó encontrarme con muchas mujeres de las que había oído hablar,
que en distintos documentos aparecían, pero no había conocido, y eran muchas ciertamente. Otras fuentes para atrapar la memoria fue la consulta de las fotografías que Panchita y yo teníamos. En un diálogo nos ayudaba a ubicar a las compañeras, recordar algunas de sus actuaciones, recordar sus nombres, los cargos que desempeñaron. Igualmente la consulta y rescate de documentos importantes que las distintas asociaciones elaboraron. Así fue como empezamos la cronología de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Más de 50 mujeres fueron citadas en las columnas de biografías. De algunas se reunió información documental, es decir, de periódicos y diversas publicaciones, de sus propios archivos, pero en su mayoría fueron entrevistadas o se recogió el testimonio de alguna colega que había sido muy amiga. Nos importaba que los nombres del mayor número posible de mujeres quedaran impresos. Intentábamos que no se nos olvidara a nadie ni dejar a nadie fuera de la reseña. Pero en el curso del libro aparecen muchas otras mujeres en distintas acciones, trabajos, participaciones en distintos eventos. Así, cada hecho, cada actividad que realizó la Unión o al que asistió se registró en el libro. Algunos fueron reportados en las columnas pequeñas. Lo verán cuando ya vean el libro de que estoy hablando, de la manera como está estructurado el libro de columna ancha y de columna pequeña. Algunas fueron reportados en las columnas pequeñas y en gran parte la descripción del evento se hizo en el texto general. Muchos programas y proyectos de la Unión fueron en su tiempo de gran proyección. Aquí se hace el recuento de esas propuestas y acciones cuyo objetivo era modificar la condición social de la mujer. Y Claudio ya nos relató la mayoría de las principales luchas y reivindicaciones que se hicieron y las acciones cuyo objetivo era modificar la condición social de la mujer y de sus familias, a mejorar la condición de la trabajadora, lograr su concientización sobre su capacitación, la igualdad salarial respecto a un trabajo igual al realizado por el varón, del derecho de la campesina a una parcela y de las niñas y niños a la guardería, a una guardería y a la educación. Diversos proyectos de leyes puestos a consideración de las cámaras y de la población se recogieron. Ello nos permite confirmar en lo que ya decíamos sobre la proyección de la Unión Nacional de Mujeres, que fue relevante, ya que hizo propuestas no muy comunes en esa época. Pensemos, por ejemplo, en la ley de guarderías, que para los años 60 era como un reto para obtener una situación muy particular para la infancia. En octubre, además eso va acompañado de toda la lucha de la Unión de Mujeres en relación a la infancia, apoyar todos los documentos de la infancia. En octubre de 1964 se constituyó la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. A pesar del tiempo transcurrido, la organización, en vez de desaparecer, se ha transformado. Durante casi 2 años trabajamos para dar vida a los años pasados de la organización, plasmados en la presente edición, pero no se debe olvidar que Panchita, junto con algunas otras compañeras, la mantuvieron viva, tal el equipo que trabajaba con ella en la Unión y en La Semillita, que es en la actualidad un activo centro de apoyo a la mujer y al niño. Pues eso es todo por el momento. Gracias. Gracias, Ana. Vamos a darle la voz a María Dolores Unzueta Reyes, integrante del Frente Nacional Feminista y de AMEYA, la Asociación Civil. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Cursó además el diplomado en Diversidad Social, Equidad de Género y Políticas Públicas en la Ciudad de México, impartido por el Colegio de México, y además en coadyuvancia con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Ha participado en distintos talleres, cursos, seminarios de género, transversalidad y políticas públicas, en diversos foros y programas de radio y televisión relacionados con la equidad de género y otros temas relacionados con los derechos de las mujeres.
ha ocupado distintos cargos en instituciones públicas en el ámbito del gobierno del Distrito Federal y además participa y es socia fundadora de la Asociación Civil Tlayotzin. A ver, repítelo, por favor. Perdón, es que está en náhuatl. Ya lo sé. Ajá, Yaotl, Yaocihuatl, Ameyal. Sí. Es manantiales, Ameyal, Yaotl es guerrero, Yaocihuatl es guerrera, manantial de guerreros y guerreras. Muy bien. Bueno, como ven, francamente es muy difícil de pronunciar, pero te agradecemos además que nos expliques que en su traducción al castellano, qué es lo que dice el título de esta organización, esta asociación civil de la que tú eres socia fundadora. Y para ya darte la palabra, simplemente recuerdo para todas y todos ustedes que además es consultora en materia de género, tiene en su haber el haber emprendido diversos proyectos de género desde el Instituto Nacional de las Mujeres y otras instancias gubernamentales. También es coautora del libro Trabajas y Estudias, una mirada sobre el trabajo infantil, publicado por la UNAM, que no era necesario además mencionarlo, porque como ustedes pueden observar es una feminista que además tiene una trayectoria en contra del trabajo infantil, lo cual me encanta. Estas dos militancias son necesarias vindicarlas en la presentación. Y ahora sí, ¿tienes uso de la voz? Muchas gracias, Ana. Le agradezco mucho. Bueno, pues gracias por los reconocimientos a Francisca Reyes Castellanos, están hermosos. Realmente no nos esperábamos este evento tan grande con mujeres tan maravillosas, reconociendo como la labor que desde hace tantos años se ha iniciado por parte de mi madre y con todas sus compañeras aquí, todas las que la conocieron, la acompañaron, estuvieron en la militancia con ella. Muchísimas gracias, es una oportunidad muy grande para nosotras. Bueno, pues a 1 año y medio de su ausencia. Ella es la foto que está al fondo, ella es mi madre, Francisca Reyes Castellanos. Es una foto que fue tomada en Milpalta como a sus 85 años de edad, más o menos. Ella murió a los 94 años y en ese momento ella todavía estaba en la estancia infantil, La Semillita. Bien, Francisca Reyes Castellanos estudia 1 año de comercio, efectivamente, gracias al esfuerzo que hace su familia, y ella logra tener un certificado de estenógrafa, que era una profesión que ahora ha quedado, obvio, rebasada por toda esta cosa de la informática, ¿no? Y de los mecanismos tecnológicos tan grandes, ¿no? Pero ella se dedicaba a tomar en taquigrafía todos los discursos y a su vez los volvía en mecanografía, los ponía y casi era como una cosa muy genuina de lo que se estaba diciendo. Entonces, esta carrera de estenógrafa, ahí tenemos su título, y es un título muy bonito, a ella le permite trabajar y desarrollar sus capacidades, por lo cual es reconocida y valorada en el transcurso de su juventud. Ella se traslada a Torreón, a la región de la comarca lagunera, en donde se vincula y ella aprende de la organización de las mujeres campesinas, junto con una líder que estaba en ese momento a cargo, que era Dolores Otelo, y ella de ahí agarra como toda la experiencia organizativa de las mujeres. Después regresa a trabajar en Altos Hornos, en donde tiene una experiencia en la organización sindical en los trabajadores, o sea, para conformar la organización sindical de los trabajadores, y impulsan la organización del sindicato. Precisamente por esta acción es que sufren la separación de su fuente de trabajo, por lo que ella decide ingresar como apoyo a la dirección del PC y se traslada a la Ciudad de México. El PC, bueno, pues es el Partido Comunista Mexicano, que la alberga, que es como su primer vínculo de la militancia política en Coahuila, en Monclova, y eso me parece que a ella le cambió la vida y le dio una perspectiva muy diferente de lo que hasta ese momento ella había tenido como experiencia de vida. Y sin embargo, alejada de la familia ya aquí en el Distrito Federal,
abrió camino a sus hermanas y a sus padres, que emigran años después también de Monclova, Coahuila. Ella llega junto con su familia, vivía en Pantitlán y en Azcapotzalco. Ella es cabeza de familia y es su guía. Su familia confía totalmente en ella, en una época en la cual las mujeres no salían de sus casas, ni a trabajar, y mucho menos a salirse, a irse de su pueblo. Esta es como una característica de ella. A Francisca Reyes le toca buscar un lugar seguro para su familia y para ella misma, ya que sus padres no tenían hijos mayores. Ella era la segunda hija mayor de la familia. Su inclusión en el medio político, mayoritariamente masculino, la lleva a realizar grandes alianzas con las mujeres del Partido Comunista, en realidad formaron una red de mujeres comunistas muy importante para ella, para sus hijas y para su hijo, una red que era confiable y segura, y funcionó en los momentos más difíciles de la Guerra Fría, en la parte de la clandestinidad del Partido Comunista. Esto se vio desde los años 60 y 70, básicamente esa fue la etapa como más fuerte. Esto se caracterizó fundamentalmente por la carencia de recursos para las familias comunistas, el peligro de encarcelamiento de los militantes, el riesgo de la desaparición y hasta la muerte de las personas que participaban en política, desde la izquierda, a eso me refiero. Estos momentos al lado de Gerardo Unzueta y sus compañeros y compañeros aliados la hicieron muy fuerte a ella en la defensa de sus ideales de libertad y de justicia para las niñas, para los niños, para las mujeres y para el pueblo en general. Ella se destaca por su militancia y compromiso con su partido, el Partido Comunista. Además de haber tenido una familia con 4 hijos, siempre desarrolló una actividad laboral, así como supo lo que significaba la doble y la triple jornada de trabajo. Ella sufría de dolores muy intensos en la espalda, de manera muy frecuente por la carga de trabajo que siempre llevó. Dejaba comida todos los días hecha para que no faltara el arroz y los frijoles en la casa. Frecuentemente cocinaba a altas horas de la noche. Gracias. Porque generalmente regresaba hasta que terminaba el día. Ella hizo muchos esfuerzos por tener siempre a alguien en la casa para que nos cuidaran. Ella nos decía, para que no anden ustedes tan sueltos, ¿no? O sea, que nos tuvieran, cuando menos nos tuvieran ahí en la casa, ¿no? Bueno, eso era como lo que ella decía. Cuando Gerardo es detenido y tomado preso en el movimiento estudiantil de 68, íbamos a visitarlo al Palacio Negro de Lecumberri, a llevarle comida para la semana, porque la comida del rancho de la cárcel pues era una comida verdaderamente que no les dejaba mayor alimentación. Esto después de un periodo de desaparición de varios militantes a quienes las mujeres, sus esposas, se dedicaron a buscarlos, separo por separo de la policía en la Ciudad de México, hasta que los encontraron. Y ahí íbamos todos los hijitos de ellas, ahí nos traían y íbamos de un lado para otro hasta encontrar a los padres. Y efectivamente los encontraron, los encontramos. Ellos estuvieron incomunicados por algún tiempo y gracias a la lucha de las mujeres y a la lucha social por la libertad de los presos políticos, los hacen visibles y las familias entonces pudimos tener una convivencia más cercana. Todas las personas que acudimos a las visitas los domingos en el Palacio Negro de Lecumberri sufrimos maltratos, a veces muy denigrantes por los mismos guardias, por las mujeres guardias, y cuando los presos deciden hacer... ya no estoy viendo, cuando los presos deciden hacer la huelga de hambre al interior de la cárcel, esto se convierte en un proceso de lucha con mucha mayor tensión. Temíamos por la vida de ellos, temíamos mucho por la vida de ellos, como fue cuando son atacados por los presos comunes y saqueados en sus pertenencias, golpeados y heridos, como el líder campesino Rafael Jacobo de la CIOAC, quien nos defendió. En realidad él se pone
lo voy a hacer un poco físico. Él se pone enfrente de la puerta de la crujía, agarrado de los tubos para impedir que entrara como toda la horda de gentes a los que habían drogado, a los que les habían dicho ese es un motín, entonces saquen lo que puedan, y lo pican, lo hieren mucho hasta que logran vencerlo, y entonces él pues es llevado a la enfermería, y los presos comunes logran entrar a la prisión y robarles y golpearles y quitarles todo lo que tenían. Bueno, él fue Rafael Jacobo, también ya no está con nosotros, quien los defiende a todos de esta agresión. Muchos momentos de la vida de Panchita en nuestra familia estaban llenos de riesgos, y ella se fue haciendo cada vez de mayores fortalezas a través de todos estas vivencias. Recuerdo que en el movimiento que se desarrolló en México en contra de la guerra de Vietnam, que encabezó el Partido Comunista, ella participó en el Comité de Defensa del Pueblo de Vietnam. Acudimos a muchas marchas, actos políticos en contra de la injusta guerra. Ella siempre nos incluyó en todas sus actividades. La acompañábamos y marchamos por varios años, porque terminara la guerra, porque mataban a las niñas y a los niños y a las mujeres y a hombres y personas mayores, y cuando esto termina realmente disfrutamos el triunfo de un pueblo que vence al imperialismo yanqui, y sobre todo ver a mi madre contenta y triunfadora, porque también fue su lucha, porque fue la lucha de mi familia y porque fue la lucha de muchas personas solidarias en los 70s. Otra etapa de sus fortalezas es cuando milita en la Unión Nacional de las Mujeres Mexicanas, identificando su propia lucha con la lucha de los derechos de las mujeres, de las niñas y de los niños. Después del sismo del 85, se inicia el proceso del proyecto de la estancia infantil La Semillita, que viene a ser su sueño. Era apoyar a las mujeres trabajadoras y a sus hijas y a sus hijos, tener un lugar seguro, confiable, donde las niñas y los niños pudieran desayunar, comer y cenar. Las madres trabajadoras requieren ese servicio con un horario ampliado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como lo tiene ahora la estancia infantil a cargo de la maestra Margarita, y otros servicios, para poder desprenderse de sus hijos y dejarlos sin ninguna preocupación. Ella logra dedicarse, ya jubilada de tiempo completo, a este proyecto, la estancia para las niñas y los niños de las madres trabajadoras, donde se educarán y conocerán una vida con esperanza muy diferente a la de muchos otros niños. Los recuerdos de mi familia y los míos pues están cuando ella se dedicaba a trabajar todo el día como asalariada, llegaba por las noches a terminar tarea con nosotras y con nosotros, a lavar uniformes, nos repartía las tareas domésticas, lográbamos hacer quehaceres domésticos y de manera muy colaborativa. Nos enseñó a tener una buena ortografía, nos dictaba, nos calificaba. Ella fue nuestra maestra en la vida. Nos acurrucaba también. Ay, híjole. Y nos cantaba canciones para dormir, así como también nos corregía, igual que la abuelita Socorrito la corregía a ella. Ella siempre habló con orgullo de su origen campesino, de su mamá y de su papá, el abuelito Martín y la abuelita Socorrito, quienes trabajaban la tierra, y el mayor triunfo de ellos fue lograr mandar a la escuela a sus hijas y a su hijo, para que aprendieran a hablar y para que fueran buenas personas. La familia siempre luchó por la tierra y la justa distribución del agua, lo cual fue un gran conflicto en la zona donde ellos vivían, y dejó en el origen de Panchita un sentimiento de injusticia que sufrió su familia y las personas del campo. Quiero dar un agradecimiento a todas las personas por sus muestras de solidaridad hacia nuestra familia y hacia Panchita, especialmente a quienes fueron muy cercanos. Silvia Pavón de Rincón Gallardo, Dolores Sotelo, Consuelo Hernández, Ana Victoria Jiménez, María Elena Rodríguez, la familia de Fernando Carmona, la familia de Carlos Payán, Salvador González Marín y su esposa, Luciano López y Margarita, Roberto López y Berta, José Oviedo, Elba, Encarnación Pérez y Amelia,
la familia de Arnoldo Martínez Verdugo, Carmelita Gómez y Prócoro, la familia de Américo Saldívar y muchas otras personas más que siempre estuvieron solidarias apoyando a mi familia cuando más lo necesitábamos. Agradecemos a nombre de toda mi familia el espacio a la senadora Angélica de la Peña y la edición del libro a la secretaria del PRD, Claudia Castelo, por su militancia y su interés por preservar el aporte y la historia en la lucha de los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias Dolores. Margarita, la maestra Margarita Zamudio Abarca, ella es maestra en Historia egresada a la Normal Superior de México. Hoy tiene el honor de ser la presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, Asociación Civil. A nivel internacional, integrante del Comité de Dirección de la Federación Internacional de Mujeres, la FEDIM, y su militancia política siempre ha estado en la izquierda mexicana desde el 68, particularmente militando en partidos, pero también en la lucha sindical. Actualmente, como integrante del Frente Feminista, se ocupa de integrar mujeres a nivel comunitario y realizar labor social en poblados marginados. Por favor, Margarita, si eres tan amable. Gracias, Angélica. Muchas gracias a compañera senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Para mí es una distinción y un honor haber sido invitada para comentar ante y con ustedes el contenido de este libro Sembradoras de Futuros, que recoge datos históricos del proceso difícil hasta lo histórico de la lucha de las mujeres mexicanas por arrancarle a la sociedad el respeto, los derechos y las libertades que nos corresponden. Antes de iniciar, quiero agradecer a la licenciada Claudia Castelo, mi compañera de lucha partidaria, y como lo dijo ella, su maestra, que me considera, muchas gracias Claudia, desde que ella era una jovencita a finales de los años 80 allá en Ecatepec. Hoy, convertida en una activista, secretaria de Igualdad y Género del Partido de la Revolución Democrática. Gracias a ese cargo pudo gestionar la reedición del libro Sembradoras de Futuros, motivo de esta reunión en la que estamos. Claudia, muchas gracias por invitarme a presentar, junto con las compañeras expositoras, lo que yo llamo el legado de Panchita y compañeras. Me refiero a las compañeras Francisca Reyes Castellanos, a quien guardamos en el corazón y la memoria, Adelia Selene de Dios Vallejo, así como Ana Victoria Jiménez, que están presentes para rememorar tantas y tantas experiencias. También quiero mencionar a María Elena Rodríguez, quien vive en Lerma, y me pidió expresara sus saludos a todas ustedes. Ellas, junto con otras compañeras, fueron las fundadoras de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas que todavía nos viven. Agradezco también, en mi condición de presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, Asociación Civil, a la senadora Angélica de la Peña por su interés de difundir a través de este tipo de presentaciones los contenidos del libro Sembradoras de Futuros, y con ello dar a conocer en primer plano la lucha de las mujeres de México y de forma conjunta la historia de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, que es el antecedente histórico de la UNMAC, asociación que me honro en presidir. ¿Cómo no estar agradecida a quien tuvo el tino, capacidad y talento de acopiar la información documental, gráfica e ilustrada y convertirla en memoria que trasciende el tiempo y el espacio? El libro Sembradoras de Futuros encuentra en Ana Victoria Jiménez Álvarez a su hacedora, creadora y autora,
ella convierte el legado de tantas mujeres valiosas en un texto que ilustra a las mujeres jóvenes y no tan jóvenes en el quehacer para alcanzar la equidad de género en una sociedad compulsionada internacionalmente. No omito reconocer y agradecer la presencia de las asistentes, y no nada más porque han dispuesto de su valioso tiempo para acompañarnos. Desde luego que eso se les agradece, pero más se les reconoce su disposición, interés y ánimo por aprender de las experiencias de mujeres visionarias, valientes, solidarias, inteligentes y entregadas con pasión al trabajo que palmo a palmo va transformando las condiciones de vida de las mujeres, que de trecho en trecho va abriendo horizontes en donde los derechos, las oportunidades, las libertades, la justicia y la equidad para las mujeres son realidades tangibles. A ustedes, compañeras y compañeros del amable auditorio, les agradecemos que hayan venido a tomar conciencia de que ustedes también se pueden formar y actuar como sembradoras de futuros, con mayores bríos, y llevar la lucha de las mujeres mexicanas del siglo XXI a un plano de mejores y mayores conquistas. Este libro es conocido internacionalmente. Se ha convertido en fuente de consulta e información para elaborar tesis y ensayos sobre el tema. Hace algunos años, una mujer inglesa preguntaba por internet desde su país que en dónde podía conseguirlo, o sea, desde Inglaterra, y dónde lo podía encontrar. Desgraciadamente se nos había agotado, pero le dijimos que prontamente tendríamos una segunda edición. Hoy le podemos decir a esta compañera y a muchas más que el libro Sembradoras de Futuros está nuevamente en circulación, que hay una nueva edición y que además, teniendo un costo al público de 300 pesos, hoy el Partido de la Revolución Democrática y la autora lo están regalando a quienes asistieron a esta actividad. Por eso es muy importante su presentación en eventos como este, porque se pone en manos de ustedes un instrumento que puede encender la chispa, avivar la flama de un movimiento feminista que alcance mayores derroteros en el siglo XXI. Pero hay que aprender de él, hay que estudiarlo individualmente y mejor si se hace una lectura colectiva y comentada con más compañeras. Compañera Claudia, compañera senadora Angélica de la Peña, compañera secretaria general Beatriz Mojica, su ayuda es mucha, pero no es suficiente. Humildemente les sugiero que pudieran convocar a otras presentaciones del libro como esta, pero en otros rumbos. Por ejemplo, en la montaña de Guerrero, específicamente en Tlapa de Comonfort. Una región con muchas carencias y en donde las mujeres viven en un contexto sociocultural semifeudal. Pero paradójicamente, en donde existe un movimiento de mujeres, un accionar feminista que ya quisiéramos ver en otros lados del país. Cabe mencionar que un gran sector de mujeres en esos lugares las integra y organiza la Unión Regional de Mujeres de la Montaña de Guerrero, Francisca Reyes Castellanos, cuya presidenta y dirigente
es la compañera Jacqueline Balbuena Ramírez. Que hoy bajó de la montaña y está con nosotras. Le pido a ella y a ustedes que se pongan de acuerdo para llegar a esa posibilidad de que se presente allá. Cuando se presenta un libro ante la limitante de no poderlo describir de manera total en sus contenidos, se hace una selección de algunos de sus aspectos más importantes y representativos. He mencionado que lo que se dice e ilustra en esta obra son los antecedentes históricos de un legado de grandes mujeres. Por eso voy a partir de los objetivos que en un momento determinado establecieron esas grandes mujeres y que a la posteridad están vigentes, y la sociedad en su conjunto, pero las mujeres en lo particular tienen evidencias de los logros de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. En las páginas 119 a la 123 se recoge el programa de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, en el cual se destacan las tareas objetivos siguientes: luchar por un mejor nivel de vida, proteger eficazmente la salud, por la seguridad de los derechos de las mujeres en sociedad y la familia, pugnar porque la mujer actúe decididamente en defensa de los derechos constitucionales, asegurar a los niños la posibilidad de crecer sanos, de educarse y de desarrollar plenamente todas sus aptitudes por la paz del mundo. Acerca de proteger eficazmente la salud, periódicamente se realizan talleres para los cuales se han editado textos que nos permiten capacitar a las compañeras sobre el bienestar de las mujeres. Mención aparte es la atención al postulado por la paz mundial de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Se mantiene como integrante de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, forma parte del Consejo de Dirección y está presente en foros, asambleas, reuniones regionales y congresos internacionales a los que la Federación convoca para analizar el problema de la paz en el mundo y brindar solidaridad a los pueblos en conflicto, principalmente apoyando la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. En conclusión, Sembradoras de Futuros es un libro del cual se pueden aprender muchas cosas, pero también inspira a formular programas de trabajo para hacer realidad los ideales de las pioneras que hoy compartimos y podemos contemporaneizar para transformar la realidad moderna que vivimos las mujeres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora toca turno de la maestra Delia Selene de Dios Vallejo. Ella es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, lo que se conoce como el CUEC, doctorante en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde realizó sus estudios de licenciatura y posgrado. Actualmente es titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es presidenta de la sección sindical 69 del APA UNAM, jubilada de Administración Pública del ISSSTE del Distrito Federal, Departamento del Distrito Federal, Secretaría de Trabajo IMSS, y además es militante feminista dentro de la Federación de Mujeres Universitarias FEMU y la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas. Ha participado como ponente en 4 de las conferencias mundiales convocadas en la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer, tanto la que se realizó en México, en Dinamarca, en Kenia y por supuesto la del 95 en China. Pertenece a la Asociación Internacional de Sociología y a la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Por favor, tienes uso de la voz, Delia. Sí.
Bueno, en primer término, para hablar de la revolución de las mujeres, porque esto es lo que hacemos las feministas, somos las revolucionarias que no hacemos una revolución que estalle, sino que suceda. Entonces ustedes verán que no escribí nada, porque luego cuando escribo son tantas cuartillas que ni siquiera mi asesora de grado, de doctorado, porque soy doctorante, no soy doctora, ¿ve? Aunque haya vivido ya 80 años, así es mi condición por ser mujer. Bueno, pues por ser mujer un poco he hecho las cosas al revés, y claro que lo que sí he hecho con una constancia total es ser feminista. Hoy tengo 80 años y le decía a Marcela, ¿sabes que hace 65 tengo militancia feminista? Así que imagínense ustedes que he vivido con las ancestras que menciona nuestra gurú mexicana feminista, bueno, internacional, Marcela Lagarde. Gracias a nuestras ancestras, estamos aquí, los y las feministas, porque se trata de que las mujeres, los hombres y todos los géneros seamos feministas para hacer posible el cambio en el mundo. De esto se trata finalmente. Y nuestras compañeras de izquierda, que no crean que ha sido fácil, nada fácil, ni para las mujeres ni para los hombres, porque a los hombres les costaba mucho trabajo, desde los años 30, entender, a los hombres de izquierda, que nuestra misión era con ellos, pero también de manera especial para la lucha de las mujeres y sus reivindicaciones. No ha sido fácil. Llegó un momento en que ellos nos decían las uvas, y yo no entendía por qué era tanta molestia de mis compañeras maravillosas, las ancestras, que venían. ¿Saben ustedes desde dónde venían? Desde el siglo XIX luchando por los derechos. Y después se hicieron muy fuertes en el Frente Pro Derechos de la Mujer, porque desde allí venía Luz Ofelia Guardiola, que fue mi maestra. Ella era profesora normalista, como todas las revolucionarias que hicieron posible no solamente mucho de la Revolución Mexicana, sino también las revolucionarias de izquierda, que como Benita Galeana se pasaron 58 veces en la cárcel por el simple hecho de ser comunistas. Pues mis amigas las comunistas hicieron posible, maestras, profesoras normalistas, hicieron posible este paso de la revolución que no estalla, sucede. Y resulta que estas amigas estuvieron batallando, porque tampoco les fue fácil. Nunca la lucha, nunca nada se nos ha dado regalado. Todos han sido con una lucha enorme. Incluso les quiero decir, ustedes feministas, hombres y mujeres, porque yo quiero llamarles feministas a los hombres, que sean inteligentes y que entienden que este mundo hay que cambiarlo. Así como está, nunca nos ha gustado. Por eso hemos emprendido esta lucha para la transformación. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con que haya 7 muertas diario en este país? No estamos de acuerdo con los feminicidios, no estamos de acuerdo con los despojos, no estamos de acuerdo con la antidemocracia, porque en este país no existe democracia, no estamos de acuerdo con la carestía de la vida, con los gasolinazos, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos de acuerdo con que hayan destruido a un sindicato de los trabajadores electricistas. Me consta, he visto cómo han muerto trabajadores en luchas feroces, y mujeres también. Entonces, no estamos de acuerdo con muchas cosas, y como no estamos de acuerdo hay que cambiarlo, porque solito no va a suceder.
Hasta los religiosos hablan de ayúdate, que yo te ayudaré. Y estas mujeres pero también aparecen hombres, quiero decirles, no crean ustedes que nuestras ancestras negaron la condición humana, vieron que también hay hombres que luchan por los derechos de las mujeres porque tampoco están de acuerdo con las cosas como están. Entonces, estas mujeres que aparecen aquí no son para que vengamos a presentar un libro, lo tengan y lo guarden y no lo lean. No, estamos aquí para que lo lean. Además tienen la ventaja de que no les cuesta, como a mis alumnos, 800,000 pesos un libro, sino tienen aquí una excelente edición gracias a nuestra amiga Ana Victoria Jiménez, que es una editora sin par. Nuestras amigas del Instituto de Investigaciones Económicas le entregan sus textos y ella sale con los milagros que las hacen trascender como doctoras. Entonces, ustedes verán que gracias a ella, porque esto es real, ella es la editora, además fue nuestra representante, la Ana Victoria fue nuestra representante en el comité de dirección de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que ha tenido sus altibajos, porque les digo, fácil nada es cuando vale la pena. Entonces, ella fue una dirigente internacional. Hoy en día, nosotras, las de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, como lo dijo Margarita, todo el comité de dirección, somos del comité de dirección internacional. ¿Saben por qué? Porque dijimos, nosotros somos una agrupación que difícilmente tiene dinero, si no es por nuestro propio trabajo productivo, porque en la Unión nuestro trabajo es voluntario. Hace 65 años que mi trabajo es voluntario. Entonces, porque trabajo en la universidad, porque he trabajado en la administración pública, porque he trabajado en la celebración del Año Internacional de la Mujer, del Año Internacional del Niño, bueno, una barbaridad de cosas, creando prestaciones sociales, porque soy socióloga, porque me educó en la universidad con un amplio sentido social, con compromiso. Y bueno, eso no quiere decir que no, yo confieso como Neruda, confieso que he vivido. Me casé 2 veces, tuve 2 maridos, 3 hijos, tengo nietas, nieto, bisnietos, 3. ¿Cómo ven? Porque eso no quiere decir que si uno hace y se compromete con los cambios sociales, no viva o no ame. Lo fundamental es un valor que liga, que trasciende, que rompe con los odios, los rencores, las bajas pasiones. Ese valor es el amor. Y por eso luchamos, y hoy en día tenemos también, sí, ya sé, ya ven por qué no escribí, tengo 2 minutos, no me es fácil, porque como ven hay mucho que hablar de este cambio social, pero por ahí, la verdad, les recomiendo profundamente, porque aquí está una parte, porque se imaginan todas estas mujeres, Luz Ofelia Guardiola, Guzmán, de Jardón, porque gracias a Jardón tenemos que reconocerlo, nos ayudó mucho para que tuviéramos el espacio de hoy, que hoy tenemos en el centro histórico de la ciudad. El espacio de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, donde está uno de los proyectos, que es la semillita, de nuestra amiga queridísima María Elena Rodríguez, porque ¿saben qué? Esa mujer, María Elena, bueno, transformó muchas cosas. Nada más les digo que presentamos comunión para que existieran guarderías en las fábricas. 50 mujeres, guardería. ¿Y qué pasó? Que los empresarios empezaron a contratar a 49.
para no cumplir con la ley, así se las gastan, entonces ya verán que yo quiero agradecerles a personas como nuestra compañera que nos hace favor de convocarnos, ambas, todas, ¿no? Porque quiero decirles también algo que es muy importante y me gusta mucho la presentación que hizo Claudia Castello, que también es socióloga como yo y me llena de amplio orgullo por nuestra universidad. Entonces, quiero decirles que efectivamente no todas las personas de la Unión ni de la Federación Democrática Internacional de Mujeres pertenecemos a partidos. Somos de izquierda, pero no todas pertenecemos. A veces alguna, yo fui incluso candidata de El México Posible, que la verdad, pues si hubiera sido un partido del distrito gano una diputación, pero no, como era nacional, no, a duras penas. Ese partido que fue excelente la experiencia, pero esto fue, y quiero decirlo, que muchas de las vivencias que tengo, de las experiencias en esta lucha, es gracias a la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas y a mi gran amiga y profesora, no, mis dos grandes madres intelectuales, doña Isabel Orcasita de Pozas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, y Luz Ofelia Guardiola, que era profesora normalista y economista sensacional. Nada más ni nada menos que hacía posible los programas de barrio, ¿saben dónde? En el barrio Bravo de Tepito. Hizo mucho trabajo educativo maravilloso y nos formó a nosotras con la organización de estudiantes universitarias que hicimos las primeras brigadas de servicio interdisciplinario en zonas rurales y urbanas vulnerables. Bueno, ya no les voy a contar más, dejo hasta aquí este asunto, pero sí les digo, hay que, si se lo regalan, aunque no se lo regalaran y les costara, léanlo, porque no está ahí de adorno, aunque está muy bien editado. Gracias por su invitación. Gracias, Delia Selene. Ni modo, quien modera tiene que tomar decisiones. Y entonces yo soy muy ordenada en mis cosas. Y entonces yo decido, empezamos a las 9, empezamos a las 9. Y si decimos vamos a hablar 10 minutos, me toca hacer la mala y decir, como dije al principio, les voy a pasar una tarjeta cuando lleven 8 minutos. La verdad, se los mando cuando ya tienen 10. Pero, bueno, he sido ciertamente un poco flexible, pero si no, no podemos lograr que todas las que están acá enfrente puedan hablar. Y en ese sentido no puedo dejar de darle la voz, aunque no está en el programa, a la diputada Marisela Contreras para que sea tan gentil de darnos también su mensaje. Por favor, Marisela. Buenas tardes. Pues mucho gusto de estar aquí celebrando la reedición de este libro y pues comentarles y compartirles que yo ingresé al Partido Comunista en 1979, en aquella parte de la Reforma, y hoy abro el libro y me encuentro luego al darle la vuelta a una foto de Elvira Trueba, de Adelina Cendejas, de Amalia Castillo Ledón y de Concha Michel, pero también me tocó conocer a Benita Galeana, también me tocó conocer a Francisca y a conocer a las mujeres que están aquí en el presidium y decir que pues de todas ellas he aprendido y que pues solamente brindo un saludo porque lo importante es escuchar a nuestras ponentes. Buenas tardes. Muchas gracias, Marisela. Gracias, Marisela. Realmente usaste muy poco tiempo. Tenías derecho a 10 minutos. Bueno, vamos a concluir las participaciones
con la presentación de Marcela Lagarde y de los Ríos. Creo que todas conocemos a Marcela, doctora. Justamente su tesis de doctorado es precisamente los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas, que todas y todos conocemos. Si alguien se interesa, ya la venden en la Gandhi, porque es una edición tras edición. Bueno, muy breve. Claro, tenía que dar el comercial, pero a ver, muy breve, voy a leer una pequeña parte nada más de su gran currícula, que francamente es muy extensa. Como sabemos, ella es etnóloga, maestra y doctora en antropología, profesora universitaria durante 37 años, fundadora de varios espacios académicos y universitarios de investigación y docencia feminista. En la actualidad es profesora de diplomados de estudios feministas en la UNAM, en estudios feministas de también en Guatemala, en algunas otras universidades, Stanford, ¿sí? Y por supuesto es profesora invitada de diversas universidades a lo largo del país, gobiernos, organizaciones de mujeres, organizaciones feministas de otras partes del país. Ella se pasa un buen tiempo siempre dando estos cursos, siendo agasajada y reconocida también, agasajada, fíjate lo que dije, en España. En fin, es presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y Libertad de las Mujeres, coordinadora de los talleres Casandra de Antropología Feminista, integrante del Consejo Civil Asesor de ONU Mujeres, fue en el 2012 al 2014, pero además siendo diputada federal, ella incluso se presenta como la diputada federal externa del Partido de la Revolución Democrática en la 59 legislatura, cumpliendo varias condiciones que las voy a mencionar rápido. Claro, ser mujer, había una cuota de género desde entonces en el PRD, y entonces había espacios para las mujeres. Ella efectivamente cumple la primera condición, ser mujer. Ser feminista, en esa época estamos abogando, las que somos feministas ya no lo mantenemos en el partido, secretaria general, eso tenemos que seguir insistiendo, pero entonces decimos, tiene que haber feministas, y entonces tenía aún la otra condición, además de ser externa, que también lo menciono, son 3 condiciones, pero también otra muy importante, que era la de ser académica. Entonces, todas estas condiciones reunía Marcela cuando la invita al Partido de la Revolución Democrática a ser su diputada, formando parte del grupo parlamentario del PRD en la 59 legislatura. Presidió una comisión cuyo nombre era larguísimo. Yo solamente la presento como que fue presidenta de la Comisión de Investigación del Feminicidio. Y dio como origen, por supuesto, estudios importantísimos que quedan en la historia parlamentaria, varios tomos de investigación que comienzan con la investigación de las chicas asesinadas en Ciudad Juárez, pero resultó que no solamente en Ciudad Juárez y no solamente en el estado de Chihuahua, sino en todo el país, y eso da lugar a una investigación de estado por estado, y claro, fueron los elementos fundamentales en la discusión, en el diseño, lo reitero, y finalmente la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin más, Marcela, tienes uso de la voz. ¿Eso ya está prendido? O sea que esté rojo no es alto, es siga. Fíjense cómo la semiótica de los colores no funciona siempre, ¿no? No es universal. Ese diseño de esa ley, Angélica es muy generosa, lo hicimos juntas. Querida, es uno de los trabajos en coautoría más bellos y más importantes que yo recuerdo en mi vida. Se nos da trabajar juntas y lo hemos hecho muy bien, y la verdad, cuando sumamos esfuerzos,
la verdad que hacemos buenas cosas. También estoy mirando a Beatriz y me estoy acordando, Beatriz también fue parte de la Comisión Especial de Feminicidio. Ella llegó como supliendo a alguien que se había ido. Sí, se fue a otro partido, algo así, ¿no? No sé qué le pasó, pero tú llegaste. Entonces, nos tocó al final, pero fue muy interesante, porque al final fuimos a Guerrero, y tú me acuerdo que estaba tu hermana, otro bolón de gente que se movía con ustedes. Fuimos a presentar la investigación diagnóstica en la universidad y a explicarles qué es lo que tenían que hacer. Todavía ahora no hacen las simples recomendaciones que les hicimos hace más de 10 años, no solo en Guerrero, ¿no? En muchos lugares. Pero bueno, es que ya si le vamos entrando a lo personal es sí, allá está, donde han hecho su trabajo y no se ha realizado. Muy bien. Correcto, muchas gracias. Pero decir que cada quien le ha entrado por lo personal, siguiendo aquella consigna de lo personal es político. Lo que pasa es que yo estoy aquí como parte de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, que me honra muchísimo que me hayan siempre reconocido como alguien medio de visita, porque nunca he pagado una cuota. El día que me las cobren me van a meter a la cárcel. Entonces, nunca he estado en los congresos, pero siempre con muchísimo cariño y tal vez muy buenos recuerdos de cuando éramos el comité ejecutivo del Partido Comunista Mexicano. Cabía todo en la parte de abajo de mi sala, en un sofá, como decía Lenin. Así era. Éramos unos cuantos comunistas y yo entré en aquellos ayeres. Yo era una escuincla jovencísima, entré en 1974 al Partido Comunista y la verdad que ya tenía como 2 años a prueba, porque ese era un partido revolucionario y no se podían abrir así ante cualquiera, y yo era una desconocida. Entonces me pusieron a prueba 2 años de vender el periódico, de escribir ajeno, de escribir tan ajeno que al poco tiempo mi compañero Daniel, mi esposo luego, y yo íbamos a Tlapa. ¿Quién estaba de Tlapa? ¿Quién habló de Tlapa? Allá está de Tlapa. Le voy a contar a la compañera para que la busque, me ayude a hacer esa búsqueda. Íbamos a Tlapa a apoyar al maestro Otón Salazar y escribíamos ajeno, le hacíamos los discursos y ya nos divertíamos como enanos, Daniel y yo, porque aprendíamos a escribir como Otón, como Gerardo, porque Gerardo luego me pedía, a ver, madame, por favor, hazme un borrador de texto y luego lo escribimos. Así me decía Gerardo, tan queridísimo mi compañero, porque fue muy cercano por la escuela de cuadros. Yo dejé eso cuando me di cuenta que no quería seguir siendo cuadrada. O sea, ya basta de cuadros, comisarios políticos, ya basta de todo eso. Hubo mucho más que eso, hubo un gran cambio del Partido Comunista, que fue tan fuerte que el mismo partido en su último congreso se disolvió. Es una de las acciones más democráticas que ha hecho un partido comunista en la historia del comunismo en el mundo, haberse disuelto. Porque claro, bueno, yo como maestra, yo enseñaba marxismo, leninismo, yo enseñaba a todos los clásicos, desde luego sobre todo a Marx, ¿no? En la escuela de cuadros del partido, con la coordinación de un sueta que era un sol siempre. Pero bueno, yo decía, ¿por qué? Para nosotros sí estamos de acuerdo con hacer un régimen de dictadura del proletariado, pero estamos en contra de otras dictaduras. O sea, ¿por qué esa discreción?
Pues yo tampoco estoy de acuerdo con que en mi país haya dictadura, sea comunista o sea bajo cualquier clase, grupo de clase, en fin, ¿no? No solo fui yo, fueron muchos compañeros que hicieron la crítica interesantísima y, bueno, fundamos el PESUM y luego el PMS y luego el PRD. Y bueno, fue cuando yo ya no era parte de la experiencia del PRD, cuando el PRD me invitó a ser diputada. Pero quiero decir que yo fui fundadora del PRD, lo juro. Tengo mi credencial. La guardo, Angélica, te lo voy a contar todo. La guardo escondida un poco para poder ser diputada externa, por ejemplo. No es cierto, esa vez ni lo sabía, pero esta vez de la Constitución de la Ciudad de México, ¿qué creen? Que me vuelven a invitar, no como de la Unión Nacional de Mujeres, no como del ex partido, no, como externa al PRD, y yo encantada, para mí es un honor, y lo digo honestamente, para mí ha sido un honor ser diputada federal y ser diputada constituyente por el partido de esa revolución que tampoco irrumpe su sede, que es la revolución democrática, de la que sí soy defensora profunda y he tratado de trabajar en consecuencia. Pero bueno, ayer me pasé medio domingo leyendo el libro, emocionadísima de leer historias que he vivido, de llegar también a la página donde me pusieron, qué jóvenes éramos, qué joven, oye, estaba jovencísima, era una escuincla, aunque ya era mamá de una escuincla grande, ¿no? Pero era una escuincla. Ahí está, en esa vez fuimos candidatas a diputadas y asambleístas, Amalia García, por un lado, y luego yo por el otro, Benita Galeana como suplente de Amalia. A Benita se le puso de suplente porque por su edad no podía participar como la titular, ¿no? Pero bueno, eso lo cuento porque afortunadamente de mí no cuentan más que hasta ahí, que es hace como 20 años o algo así, ya todo lo demás no viene. Bueno, y decir que con la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, lo que tengo mayormente después de leer este libro es refrendar una especie de admiración a una de las pocas organizaciones de mujeres que en América Latina han tenido una continuidad de medio siglo y no han dejado la causa de las mujeres. En alguna época la han llamado de la mujer, y vamos a ver si se convencía al varón. Pero son momentos ideológicos de la Unión Nacional de Mujeres que cambiaron, porque también estaban influenciadas por diversas ideologías. Empezaron siendo comunistas y bueno, después también cambiaron, y muchas mujeres que ya no tenían partido fueron parte de la Unión Nacional de Mujeres, siempre y cuando estuvieran dispuestas a trabajar y el lenguaje se parece mucho al Congreso Feminista de Yucatán, el progreso de la mujer, la educación de la mujer, la participación política de la mujer, y lo que en aquellos ayeres era una agenda política feminista, cuando leemos los textos de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, vemos que sigue siendo una agenda política feminista. Cuando estábamos así de jóvenes, era más complicada la cosa, tenía su bronca. A ver, Ana Victoria, sírveme de testiga. Bueno, con Ana Victoria todo el cariño de la vida, lo sabe, por mí y por mi hermano Bernardo,
que fue tu compañero de trabajo tanto, y fueron cuates ustedes. Luego por mis compañeras, las feministas de lo peor, o sea, lesbianas, bisexuales, trisexuales, cuatrisexuales, pansexuales, que formaron una célula para después de reunirnos se iban a jugar billar y a echarse unos tragos. Así lo decían las cínicas. O sea, no tenían pudor ni moral pequeño burguesa. Estoy hablando en el lenguaje de la época, la moral pequeño burguesa. Y bueno, todavía están mis amigas con las que recuerdo. El billar no se han podido volver a reunir, pero yo te veo a todas, las podrías volver a juntar. Y bueno, hicieron cosas como las que se siguieron haciendo. La Unión Nacional formó grupos, formó parte de ligas internacionales, formó parte de esa gran fractura que hubo en los movimientos de mujeres en América Latina, que estuvo propiciada por la FEDIM, la Federación de Mujeres Internacional de Mujeres, y la Federación de Mujeres Cubanas. Claro. La Federación de Mujeres Cubanas consideraba que el feminismo era pequeño burgués y reaccionario, y por tanto nosotras, las tri, fu, pan, todo lo que somos nosotras, las feministas, que teníamos como un eje central la transformación y la preservación de las libertades sexuales y los derechos sexuales para todas las personas, pues no estábamos de acuerdo. Y entonces la Unión Nacional en esa época y las otras, las feministas, tuvimos como una especie de vidas paralelas. Yo no sé si se acuerdan ustedes. Yo durante 20 años no fui invitada a Cuba, hasta que entró esta muchacha, Mariela Castro, que tampoco tiene moral, que es una de lo peor, y que me invitó para hacerme un reconocimiento, porque siendo subordinada a las otras que venían acá y les contaban que en México no había esas porquerías. En México no había esas porquerías y no sabían que nosotras sí estábamos en esas cochinadas. Y bueno, la verdad, si éramos feministas, casi claro teníamos que comer. Claro que eran feministas, pero ahí hubo una bronca. ¿Eras más comunista o más feminista? Y como yo ya había tirado la dictadura del proletariado por allá, la herencia que nos dieron los padres tales, la otra que tal, ya me volví una revisionista de lo peor. Fui una persona libre y gracias a eso pude. El feminismo en mi mentalidad fue una de las más importantes recursos epistemológicos y políticos para que yo pudiera hacer una política distinta a la que había sido. Soy la misma persona, pero como todas aquí hemos cambiado y hemos hecho muchísimas cosas. Bueno, con su familia todo mi cariño. Todavía tengo dedicado el último libro de tu papá a mi querida Madame, porque decía que yo era Madame porque me apellidaba en francés. Bueno, eso lo cuento un poco para que veamos que además de cárceles, de represión brutal, que la vivimos, y gracias a que hicimos grandes movimientos, los presos políticos pudieron salir libres a la calle. Me acuerdo emocionada cuando llegó Campa al monumento a Obregón y estábamos lo que quedaba medio cuatrapeado del movimiento estudiantil para recibirlo a la libertad. Y llegó ahí a darnos las gracias al movimiento estudiantil por haberlos sacado de la cárcel
Y bueno, yo ahí me enchufé ya con esta opción, que cada una se enchufó en otro momento. Con Delia Selene, ustedes sabrán, somos universitarias, las dos somos Pumas, nos queremos mucho, feministas, las dos sabemos que la otra va en la buena onda y apoyamos y siempre nos abrazamos con muchísimo cariño. Y ya las mencioné a todos, no, a Claudia no, a Beatriz tampoco, a Marisela tampoco, a Margarita, a toda esa ala podríamos hacer un congreso. Y quiero proponer una cosa, cuando lee una textos así, se queda con hambre. Yo me quedé con ganas de que me contaran muchas más cosas que yo no conozco y que no sé. Y me dieron muchas ganas de hacer un proyecto, que hagamos un proyecto para hacer voces históricas del feminismo en México. Fíjense, no les dije la historia del feminismo en México porque cada quien hace su propia historia y no queremos una historia oficial. Puede ser por temas, puede ser por personalidades, por organizaciones, y lo digo como va, ahora que estamos vivas, todavía las que estamos vivas, y para que la demás gente haga su esfuerzo. Yo pienso que hay una madurez importante como para hacer ese relato a muchas voces, y que seamos capaces de recoger, como lo han hecho la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, recoger su obra. Ellas se dedicaron al apoyo a las mujeres trabajadoras, y a las niñas y a los niños, y crearon un espacio. Yo pertenezco a otra generación en la que no se trataba de crear nosotros esos espacios, sino de construir un pacto social para que las instituciones del Estado se hagan cargo en una coordinación con la ciudadanía de todo eso. Y finalmente quiero decir que sientan ustedes que esta constitución política, si quieren otro día la platicamos, es parte de lo que también algunas desperdigadas de la Unión Nacional de Mujeres hemos hecho junto con mujeres que no son de izquierda. Oigan esto, pero que asumen la agenda feminista. Oigan lo segundo, que están de acuerdo con los temas más abruptos del feminismo. El otro día dimos una conferencia a 20 voces, donde no éramos las de izquierda de siempre defendiendo el aborto, sino que hubo mujeres de otros partidos políticos defendiendo la igualdad y todas esas cosas. Entonces, ahí vamos, ahí la llevamos. Entonces, hagamos leyes. Nosotras somos muy legisladoras, ¿verdad? Hagamos políticas públicas y hagamos instituciones que sean capaces de enfrentar estas cosas. Solo quiero aclararles, cuando dijeron, creo que fuiste tú, que dijiste que entonces ya queríamos resolver el problema de las mujeres trabajando con 4 niños y llegando en la noche a seguirle la tarea y tal, pero entonces dijiste, y los hombres también, y que ya desde entonces se quería que los hombres también. No, desde entonces no se quería que los hombres también. Esa es una construcción muy reciente. Se pensaba a lo bestia, a lo bruto, no se decía, como se dice ahora, que hubiera una posibilidad de hacer una relación positiva entre el mundo laboral, el mundo familiar, el mundo comunitario. No era eso lo que se planteaba. Se planteaba en el modelo soviético que hubiera instituciones conformadas por mujeres y hombres especialistas en los cuidados. En eso hemos dado la vuelta y esta Constitución tiene un capítulo completo sobre los cuidados y la creación de un sistema
en la Ciudad de México para crear, resolver la problemática de los cuidados, que son muy diversos. Aquí está esa visión, mucho más actual que la de que nos repartimos, tú cambias un pañal, bueno, tú dos y yo uno, como le hacen los señores, ¿no? O sea, no va por ahí. No se trata de construir la igualdad en el cuerpo a cuerpo. Para eso está la mediación de las instituciones. Colorín colorado, Angélica ya está desesperada. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que Marcela me conoce muy bien. Una cosa, a ver, dila. La tengo que leer. Es que siempre tengo que estudiar un poco para venir a estas cosas. Hoy en la mañana leí el periódico español, en donde hoy están discutiendo de Tutti Frutti y le están haciendo una especie de juicio al señor Rajoy. Al señor Rajoy, ¿no? Sí. Pero las feministas están discutiendo otra cosa. Y mi querida amiga Amelia Valcárcel, que es una gran filósofa, feminista, que espero que todo el mundo podamos leer, dice una cosa que me liga a nuestro libro. ¿Puedo decirlo? Dice, una de las cosas que siempre más me ha llamado la atención en mis estudios de historia de las ideas es la enorme estabilidad de la agenda feminista. Otras agendas han cambiado en un siglo de para atrás para adelante. Esta estabilidad se corresponde también con la estabilidad de sus argumentaciones. A veces, leyendo a Wollstonecraft, se tiene la impresión de estar en el puro presente, no en el siglo de las luces. Y eso es tan extraño, habida cuenta de la variabilidad y hasta la volubilidad de otras tradiciones políticas, que sorprende e incluso inquieta. Y así sigue. Quien quiera le puedo sacar copia y se los paso. Es un análisis de lujo de epistemología feminista. Sí, y sobre todo de la prostitución y de los vientres subrogados. Ya lo leí. Bueno, la prostitución, sí, porque bueno el artículo. Amelia y yo somos parte de una red que tratamos de desmontar la prostitución en el mundo. Y ella ha sido una de las teóricas filósofas que más argumentos nos ha dado a favor de la erradicación de la prostitución. Y la otra es el alquiler de los vientres, digamos, consentido, ¿no? Como pasa en Chiapas o en Guerrero, que si las mujeres están de acuerdo no pasa nada. Bueno, para eso sirve este artículo. Está muy bueno el artículo. Yo sí digo, es en El País. Sí. Se puede bajar por internet. Está bueno el artículo. Senadora, ¿puedo hacer un anuncio de un minuto? De 3 minutos, por favor. Gracias. Miren, estamos nosotras como asociación civil haciendo un diplomado donde tenemos, por supuesto, el texto Sembradoras de Futuros. Ya lo integramos a uno de los módulos que nosotros estamos realizando, y también tenemos el texto de la maestra de Sociología del Género, porque estamos en los temas de la construcción de las mujeres, de la identidad de las mujeres. Y este diplomado empieza el 24 de junio, o sea, ya en 15 días. Lo estamos llevando en convenio junto con la Universidad Obrera, y se llama Construyendo la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Entonces los invitamos a todas y a todos a que se integren a este diplomado. Vamos a seguir trabajando, son muchos temas, actividades físicas y actividades académicas, pero nos pareció muy importante retomar este texto, porque ahí es donde vemos la historia precisamente de la lucha de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Dolores. Universidad Obrera, más datos, Universidad Obrera. Gracias, Dolores, por informarnos de
este trabajo universitario para quienes les interese participar en este diplomado. Bueno, vamos a cerrar ya la presentación de Sembradoras de Futuros, diseñado, escrito, impreso originalmente y ahora en una nueva edición en coadyuvancia con la Secretaría de la Mujer del PRD, y que nos da mucho gusto haberlo presentado con esta mesa de señoras, todas participando de manera... nadie está cansada, ¿verdad? No. Creo que fue muy ágil la participación de cada una. Yo cumplí el papel de mala, tratando de recortar, pero a ver, me parece que no podemos cerrar el evento que recordamos a Pachita como la parte emblemática que ha estado presente en las intervenciones de las compañeras, y por supuesto el reconocimiento post-mortem que le dimos, pero también queremos hacer un reconocimiento a quien hoy dirige, a quien hoy preside la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, Asociación Civil. En ese sentido le pido a Claudia Castelo que sea tan amable de darle a la maestra Margarita Zamudio Abarca este reconocimiento por parte de tu secretaría. Muchas gracias. Pues quiero darle lectura precisamente porque pues para el PRD es importante reconocer la lucha, el trabajo y los aportes precisamente no solo de las mujeres de izquierda, no solo de las mujeres feministas, sino de aquellas mujeres que día a día, cotidianamente y al ras de piso justamente trabajan por los derechos humanos de las mujeres, y creo que esa es otra enseñanza que nos dejan, la militancia por las mujeres desde cualquier espacio en el que nos encontremos. Por lo tanto, voy a leer: el Partido de la Revolución Democrática otorga el presente reconocimiento a la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas por su trayectoria y valioso trabajo en favor de los derechos de las mujeres de México. Firma la presidenta Alejandra Barrales Magdaleno y una servidora, secretaria nacional de Igualdad de Géneros. Se lo vamos a entregar a la profesora Margarita Zamudio. En medio. Para toda la Unión. Un aplauso para ellos, por favor. Con esto terminamos. Les damos las gracias a todas y a todos ustedes por su presencia, y por supuesto medios de comunicación y al canal del Congreso, que como siempre está presente en nuestros eventos. Que tengan una buena tarde, noche. Dos anuncios nada más, muchas gracias. Me pide la profesora Margarita.